¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más. 6 de octubre del 2020. Bueno, la Guardia Civil de Játiva, en Valencia, ha detenido a varios hombres, los teletipos dicen varios hombres, por su supuesta participación en una violación grupal a una menor de 14 años. Repito, violación grupal a una menor de 14 años. Esto en un municipio de la comarca valenciana de Valle de Albaida. Claro, como son, ya se supone, ya se pueden imaginar que cuando hablan de varios hombres, ya sabemos que no van a ser españoles. Es de manual de estilo, de los cobardes medios de comunicación que tienen miedo, atormentados por el terror de la corrección política. Y por supuesto, tienen muchísimo cuidado a la hora de pixelar los rostros de los detenidos. Vale, pues muy bien. Qué pena, ¿no? Qué pena que no hayan sido españoles. Así podrían haber dado sus nombres completos, acompañados de sus fotos en las redes sociales, o contar con lujo de detalles, por ejemplo, la vida lujuriosa que llevaban. Es lo que hicieron con los violadores de la manada sevillana o los jugadores de la Arandina, ¿no? De hecho, el propio abogado de la manada, Agustín Martínez, llegó a poner una denuncia porque los teléfonos y los domicilios de estos sujetos fueron conocidos por todo el mundo, fueron publicados. Y cuando se informaban meses y meses hablando de esta manada, a las otras le dedican minutos, a estos le dedicaron meses. Con fotos, y noticias, y más noticias, y más noticias. De los otros apenas vamos a saber las iniciales, se los aseguro. Por eso sabemos que no han sido españoles. Porque casi ningún medio de prensa escrita o digital ha informado sobre su nacionalidad. No es que no la sepan, es que no se atreven a decirla, que es peor. Si fueran españoles, tengan la plena seguridad de que ya lo habrían mencionado. Hasta donde sabemos, ABC y Periodista Digital se han atrevido a decir que los detenidos eran búlgaros. En el periodismo español, informar sobre la nacionalidad de unos detenidos por violación puede ser considerado un acto xenófobo. El último ejemplo lo hemos tenido con la periodista de Mediaset, Patricia Pardo, que al informar sobre la brutal violación de Játiva en el programa de Ana Rosa, ha dicho que no iba a decir las nacionalidades de los detenidos porque, en fin, ¿qué nos importa el origen o la nacionalidad? Vaya por delante que la compostelana me parece una excelente periodista de sucesos. Y si no dio la nacionalidad de los detenidos, les puedo asegurar que no es ni porque no la sepa, ni porque no la haya querido dar. Hay instrucciones. En el duopolio hay instrucciones respecto a este caso. Respecto a esto y a otros. Hay todo un manual de estilo para no ser crujidos en las redes. Lo que a mí me molesta de lo que dijo Pardo es: a nadie le importa. No, mira, déjame decidir a mí si me importa o no. Ya somos mayorcitos, ¿eh? Ya somos mayorcitos. No ocultes información por temor a que las hordas progres te crujan en las redes sociales. Y insisto, puedo decir que esta periodista en otras oportunidades sí ha dado exhaustiva información sobre los detenidos, sean o no extranjeros. Pero se ve que hay instrucciones en Mediaset. Insisto. Si son españoles, barra libre. Y no hay presunción de inocencia, por supuesto. No hay presunción de inocencia que valga. Si son extranjeros, ahí sí, cuidadito, ¿eh? Pixelados, iniciales, como mucho vamos a conocer las iniciales de sus nombres. Si son extranjeros y atracan a puñetazos a una anciana, se les va a pixelar los rostros. ¿A quién? ¿A la anciana? No, a los atracadores. Esto es una práctica habitual en la Sexta. Lo hacen para no excitar las pasiones de la ultraderecha. Tiene todo el sentido, claro. Si son extranjeros, va a venir Susana Griso y exigirá a sus contertulios no informar acerca de la nacionalidad de los delincuentes en el caso de que sean extranjeros, como lo hizo en la violación y asesinato de una joven italiana de 16 años a manos de una manada de senegaleses en octubre del 2018. Griso tampoco informó sobre la nacionalidad de los violadores de la joven atacada sexualmente en Santa Coloma de Gramenet
por 15 magrebíes a la salida del metro. Suceso que le ha servido a Santiago Abascal en su momento a pedir la expulsión de estos sarnosos, dejando un mensaje a la presentadora. Espejo Público no quiere que se sepa que fueron 15 magrebíes los que agredieron sexualmente a una mujer y apuñalaron a su acompañante. Es pornográfico. Lo de Vox, decía Griso, es pornográfico. Pues esto es una perversión informativa. ¿De dónde viene? Viene de lejos. Empezó con la crisis de refugiados, cuando los medios de comunicación tomaron la costumbre de censurar las informaciones negativas acerca de los recién llegados, porque eso daba votos a Vox, evidentemente. Entonces, cuando nos conviene, decimos las informaciones. Cuando conviene que se sepa que son sevillanos, es decir, españoles, ahí vamos a dar todas las informaciones, porque ahí estamos hablando del heteropatriarcado, ahí tenemos que ver las manifestaciones feministas. Aquí, según el diario Levante, ha habido manifestaciones, pero poquitas, no se crean, no se crean. Ya han visto cómo la ministra de Igualdad está preocupadísima por el caso. No ha pedido absolutamente ninguna explicación e información sobre esto. ¿No le interesa? Si son extranjeros. Claro, ya hemos visto el interés que tienen algunas, por ejemplo, en investigar la explotación sexual de las niñas en Baleares. Ah, no, que no, es verdad. Que al final dijeron que no. No a una comisión de investigación. Claro, a ver si descubren que los mafiosos que las explotaban sexualmente eran extranjeros. No, eso es xenófobo. Eso sería xenófobo. Y ya sabemos que los MENA son nuestros niños. Lo dijo Teresa Rodríguez. Los MENA. Por favor, no le llamemos MENA. Los MENA son menores extranjeros no acompañados. Les gusta decir MENA porque así se nos olvida que no son otra cosa que niños y niñas solos. Niños y niñas solos. No puede haber más cobardía que el que se enfrenta a un niño o a una niña que vive solo. No puede haber más cobardía ni más crueldad. Que son nuestros niños y nuestras niñas. Esos niños y niñas están bajo nuestra tutela, bajo la tutela de la Junta de Andalucía, es decir, del pueblo andaluz. Son nuestros niños y niñas. Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Vamos a hablar de un libro que acaba de salir hace muy poco, que es Hágase tu voluntad. Es un libro de la periodista de sucesos Vanessa Lozano y cuenta la terrible historia de Patricia Aguilar, que es una joven de 16 años que fue captada por un pedófilo que tenía una secta sexual en Perú, un tal Félix Steven Manrique, y la niña vive toda una odisea esclavizada. Y una niña que vivía en Elche, en una familia de clase media, normal, española, acaba en medio de la selva de Perú, desnutrida, cubierta en piojos y con un bebé en los brazos. Y quien conoce muy bien la historia, porque la ha seguido como nadie, es Vanessa Lozano. ¿Qué tal, Vanessa? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.
Bueno, sin destripar un poco la historia, pues no quiero entrar a la historia porque me gustaría que sean los espectadores los que lean tu libro, que está perfecto, y que se dejen atrapar por esta obra y eh, por este thriller que tú narras. Pero, ¿qué es lo que pasa en una niña de 16 años para que una niña que tiene una vida normal, anodina, de clase media, española, en Elche, deje absolutamente todo, le robe a sus padres 6.000 euros, se vaya, se meta coja un avión y se marche a Perú sin haber, sí, cuando lo más lejos que ha salido fue a Disneyland, después de no sé cuántos meses de que este tío le ha lavado el cerebro? Cuéntanos qué pasaba en esta niña, qué vulnerabilidades tenía esta niña para que este tío pudiera controlarle remotamente, ¿no? La mente desde Perú. Pues lo que pasaba en esta niña, efectivamente, como tú bien apuntabas, Luis, Patricia estaba atravesando un momento de vulnerabilidad. Acababa de fallecer un tío suyo con apenas 29 años de una enfermedad que se lo llevó de forma fulminante en apenas 3 meses. Ese tío suyo era como su hermano mayor, su referente en la vida para Patricia. José, ¿no? Y eso es, José, eso es. Y bueno, Patricia, imaginemos una adolescente, como tú bien has dicho, de una familia normal, con un grupo de amigos normal, estudiosa, que se ve de la noche a la mañana con su hogar patas arriba, con este duelo por este fallecimiento de este familiar, y que busca respuestas y busca ayuda y apoyo en Internet, como tantas otras adolescentes en nuestro país y, bueno, y en muchas casas yo creo que nos podemos sentir reflejados o nosotros mismos, ¿no? En algún momento de nuestras vidas, cuando tenemos un problema, acudimos a esas redes sociales, a ese Internet que nos hace mucho bien, pero que también, en el que también navegan y campan a sus anchas depredadores como este tipo, como Félix Steven Manrique. Patricia tenía 16 años, sus padres su familia estaban atravesando un duelo muy complicado y ella decide meterse en un foro de internet a pedir ayuda, a pedir respuestas sobre un sueño esotérico, un sueño extraño que había tenido a raíz de la muerte de su tío. Lo que ella ya lo había hecho otras veces, es verdad que ella era una niña muy inquieta, desde pequeña se pregunta si hay algo más allá de la muerte, si existe Dios, qué hay, ¿no? ¿Qué puede haber más allá? ¿Qué pasa cuando nos morimos? ¿Dónde vamos? Ella ya se hacía previamente a la muerte de su tío estas preguntas y son esas mismas preguntas las que formula a través de Internet. Tiene la mala suerte, y digo mala suerte porque Félix Steven Manrique, su captor, estaba en absolutamente todas partes, estaban más de 134 foros de Facebook y de otras redes sociales, foros de mochileros por el mundo, foros de bebés y mamás, foros de parejas que nunca engañan a su pareja, a su novio o a su novia, foros de música electrónica, interés por la arqueología, interés por la filosofía y la psicología, es decir, foros de lo más variopintos, de temáticas muy diferentes entre sí, todas ellas con un punto en común, ¿no? Que es que las personas que se meten en este tipo de foros son apasionadas de alguna temática en concreto, de una temática en la que en principio no nos imaginamos ni que nos van a estafar, ni que nos van a engañar, ni que vamos a encontrarnos a un depredador como Félix Steven Manrique. Claro, como tú dices, él se apuntaba a todos estos grupos y echaba la red, ¿no? Echaba la red y a ver lo que encontraba. Y no le fue mal, lamentablemente, para esas niñas, porque Patricia no fue ni la primera ni la última. ¿Cuánto tiempo llevaba este sinvergüenza captando jovencitas en Internet? Pues atendiendo al sumario y a toda esa investigación que hace la policía peruana, en Perú, porque aquí en España la investigación fue muy corta, por no decir prácticamente nula. Atendiendo a ese sumario, este tipo llevaba desde su juventud, desde su propia adolescencia, utilizando este método, este modus operandi, para captar mujeres muy jóvenes, algunas de ellas menores de edad, y de algún modo aprovecharse de ellas tanto sexual como laboralmente. Cuando rescataron a Patricia en mitad de la selva de Perú, como tú bien has dicho, desnutrida, en condiciones infrahumanas, con una bebé, con una hija a su cargo y con otros 4 niños, todos ellos, bueno, lo decía la policía peruana, llegamos a tardar un mes más y alguno de ellos habría muerto.
Cuando lo localizan, localizan también a otras 2 mujeres, a otras 2 víctimas de este tipo. Una de ellas llevaba 18 años en este grupo sectario, al lado de Félix Steven Manrique. La otra llevaba 12, 13 años. Son las 2 víctimas que sabemos, porque las rescataron junto a Patricia, que sabemos que estaban ahí. Pero previamente la familia de Patricia, cuando hace su investigación por su cuenta, va encontrando otro reguero de víctimas incontables, porque muchas de esas han localizado a unas cuantas, ¿no? Pero la policía ha localizado a otros que, por ejemplo, no han presentado ninguna denuncia, porque en su momento no lo hicieron y ahora han decidido tampoco denunciar, que no contabilizan, ¿no? Que no contabilizan en ese harén de mujeres que Manrique llevaba reclutando, llevaba de alguna manera acaparando durante años. Son 5 víctimas a las que al final recoge la sentencia peruana, pero hay otras muchas mujeres que, como te digo, fueron captadas cuando eran menores de edad a lo largo de todo el mundo. Hay una cosa que cuando vas leyendo el libro de alguna manera te pone los nervios, y es que muchas veces estuvieron cerca, estuvieron apenas a 10 minutos de dar con ella, y por un mal interrogatorio, por unos policías que no supieron ver lo que estaba pasando, por burocracia o por lo que sea, él siempre conseguía zafar de las autoridades y seguir camino con la niña. Realmente parece mentira que no posibilidades para encontrarla antes, las hubo. Y me parece que ahí hubo fallos policiales graves, tanto en España como en Perú, ¿verdad? A ver, aquí hay un fallo de base, y es que cuando la familia de Patricia va a la policía a denunciar su desaparición, se encuentra con un hándicap enorme en España, que también lo encontramos en otros muchos países, que es que no hay una ley, en nuestro Código Penal no hay una ley que penalice, que tipifique, o sea, no está tipificado el delito de abuso de debilidad, el delito de persuasión coercitiva, ¿no? Lo que cometen este tipo de grupos sectarios contra las víctimas, eso no está en el Código Penal. ¿Qué pasa? Que cuando los padres van a denunciar, la policía está atada de pies y manos. Dice, bueno, tu hija se ha marchado, vuestra hija se ha marchado voluntariamente en apariencia, porque este tipo de desapariciones siempre son aparentemente voluntarias. Yo no tengo ninguna herramienta legal a la que acogerme para perseguir, no tengo a quién perseguir. Para colmo nos encontramos con la dificultad de que se encuentra en otro país, ¿no? ¿Y qué tal? Perdona que te interrumpa. ¿Y qué pasa con eso de las 48 horas? Porque si realmente hubieran actuado antes de las 48 horas, quizás hubieran dado con ella antes de que saliera de España. Sí, esa es una de las cosas que apunta el padre de Patricia en el libro, y que, bueno, que es verdad que la familia en su impotencia lo denuncia ahora, ¿no? No solo puede quejarse a día de hoy. Efectivamente, pues cuando en un primerísimo momento, cuando los padres van a denunciar, le dicen, llaman por teléfono, no van a denunciar, llaman por teléfono en primer lugar y dicen, oye, mira, mi hija se marchó un cumpleaños con unos amigos, pero me está dando respuestas extrañas a través de WhatsApp, no me coge el teléfono, ahora el teléfono me sale como que está apagado. Patricia era una chica súper responsable, nunca se había marchado, solo salía por su barrio, en fin. Y el policía que está al otro lado del teléfono les dice, bueno, seguramente se habrá marchado con algún noviete, seguramente su hija regresará a casa en breve, vamos a esperar un poco. Si en un par de días o así, si mañana pasado ya ven que no, pues ya se acercan y formulan denuncia. ¿Qué pasa? Que en ese lapso de tiempo, Patricia cogió un vuelo a Perú y se marchó al otro lado. Si en lugar de ese incompetente, por no decir ese imbécil de policía que cogió el teléfono, hubiese sido alguien que le hubiera tomado la denuncia en ese momento, el nombre de Patricia hubiera saltado en los aeropuertos y Patricia no se hubiera podido marchar de España, ¿verdad? Cuando menos hubieran sabido desde el primer momento que Patricia iba a coger un vuelo a Perú, sí. Vale, no, conviene saberlo para ver qué tipo de sujetos tenemos del otro lado de los teléfonos cuando un padre desesperado llama a la policía para pedir ayuda. Porque uno cree que aquí tenemos la mejor policía del mundo y que los estúpidos están en Perú. No, pero aquí también cometen errores. ¿Qué pasa con esta niña entonces una vez que llega a Perú? Porque también ahí hubo fallos. La niña se dirige al consulado, nadie se da cuenta de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. A la niña la captan en Chile, en un vuelo a Chile. En realidad el vuelo iba a México, pero en Chile se dan cuenta de que esta niña podría estar siendo secuestrada por este tío y finalmente la dejan marchar. Es incomprensible.
Bueno, eso efectivamente es muy complicado, no solo en España, también en otras partes del mundo, en este caso en Chile y en Perú. Es muy complicado detectar cuando una persona está siendo manipulada, captada psicológicamente por un sujeto. Esto lo saben las sectas y lo aprovechan a la perfección. Manrique mandaba mensajes a la familia de Patricia a lo largo de ese año y medio que estuvo captada diciéndole: no conseguirán nada, no con estas leyes. O sea, él se creía salvo y es que en cierto modo tenía razón en que las leyes no permiten hacer nada. ¿Qué pasa? Cuando una persona mayor de edad se dirige a una embajada a decir: oye, yo me encuentro aquí por mi propia voluntad, a mí nadie me está coaccionando, a mí nadie me está manipulando y yo estoy feliz y estoy bien, ahí no hay nada, es que no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, porque esa persona ella misma está diciendo voluntariamente que se encuentra allí. Pero el porque relato que le cuenta al policía, Vanessa, es inverosímil. O sea, que es el inverosímil. relato es inverosímil. Un policía tiene que tener un poco... hombre, otra cosa es que hagan lo que le gusta hacer a muchos policías, que es no hacer nada. Es decir, cumplir el reglamento, hacer las 6 preguntas de rigor y marcharse para no tener que hacer nada, que es lo más fácil. Pero el relato era inverosímil. Un policía avispado podría haber hecho algo más. Poco se puede hacer ahí. El problema Aparte, poco se puede es que hacer, perdona, poco se puede hacer teniendo el tío al lado. Porque ya me dirás qué tipo de interrogatorio es ese. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. El problema es que él se presenta en la embajada como un amigo de ella, como un guía en la ciudad de Lima, y no como lo que verdaderamente es. Obviamente no se iba a presentar como lo que verdaderamente es, ¿no? Hay una cosa que a raíz del caso de Patricia Aguilar, en España por lo menos, sé que han modificado en el protocolo policial. Y es que cuando una familia, pero claro, la familia tiene que saber previamente que su familiar ha podido ser captado o está siendo captado por el gurú de una secta, cuando consiguen localizar a esa supuesta víctima, en ese interrogatorio policial, en esa declaración policial, se puede avisar a un perito experto en sectas o en manipulación para que de alguna manera vea en la declaración de esa supuesta víctima si de verdad hay un engaño o hay una manipulación o una coacción, incluso, que una coacción sí sería un delito. Esto se ha empezado a hacer en España en algunas comisarías, en algunas comandancias de la Guardia Civil, a mí me consta, pero claro, no forma parte de un protocolo oficial y único para todo el país. Es decir, cambian cosas sí, pero poquito. Y efectivamente, una vez más, depende de la capacidad o de la voluntad que cada policía individualmente quiera tener y cómo quiera afrontar una situación. A veces dependemos de la voluntad de un policía. Pues apañado vamos. ¿Cuántos españoles, cuántos jóvenes españoles calculan o cuántas personas son captadas por sectas en España al año, a lo largo del año? Para que te hagas una idea, ni siquiera hay un conteo, ni siquiera hay cifras oficiales en esta materia, que es lo que llevan reclamando los expertos durante años. Pero los expertos que trabajan en esta materia y algunas asociaciones que se dedican a ello, también de desaparecidos, calculan que en torno a 500.000 de españoles están siendo captados o han sido captados por un grupo sectario, alrededor de otras 500.000 patricias, podríamos decir que hay otras 500.000 patricias, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes, ¿eh? Patricia tuvo suerte porque había una prima de ella que era un todoterreno, una Noelia, que es un fenómeno, una fuerza de la naturaleza, que movió cielo y tierra hasta que la encontraron. Otras u otros no tuvieron tanta suerte, ¿no? Efectivamente. Patricia cuenta con una prima, Noelia, como bien dices, que junto a los padres, la familia desde el primer momento se dio cuenta, fue rápida en eso, en darse cuenta de que como no lo hicieran ellos, poco o nada iban a conseguir, ¿no? Y removieron cielo y tierra en una lucha titánica, tanto en España como en Perú. Noelia indagó en esas redes sociales que se llevaron, a través de las cuales se llevó el gurú a Patricia, ¿no? Fue precisamente en ellas las que Noelia, la prima de Patricia, encontró respuestas. Encontró múltiples perfiles de este sujeto, encontró a otras víctimas, encontró a otras exadeptas del grupo que habían conseguido huir, escapar de las garras de Manrique, y gracias a eso fueron encontrando a otras familias en Perú, también en España, y fueron uniendo fuerzas y reuniendo pruebas, las pruebas que a ellos no le tocaba reunir, ¿no? Pero al final fue la familia la que reunió pruebas suficientes para acreditar que detrás de la desaparición de Patricia y de otras mujeres peruanas, en este caso, podía haber más de un delito, ¿no? Y que estaban siendo cometidos por
por Manrique. Gracias a la familia de Patricia, por ejemplo, se consiguió evitar que otra menor del País Vasco, aquí en España, siguiera los mismos pasos que la joven de Elche y se fuera con Manrique a Perú, porque fue la familia de Patricia la que identificó en las redes sociales de este tipo a otra menor que en ese momento tenía 15 años del País Vasco y que llevaba desde los 12 años, según el relato de él, según él le contó el gurú a Patricia, llevaba desde los 12 años captándola a través de las redes sociales y estaba a puntito de seguir los pasos de Patricia y marcharse a Perú. Hablando de redes sociales, Vanessa, esto no hubiese sido posible, este sinvergüenza no hubiera podido captar a estas niñas si no hubiese contado con la indispensable, inestimable ayuda de las redes sociales. Las redes sociales en estos momentos dicen que están luchando contra las fake news, cuentan con un equipo de verificadores que censuran o confirman o contrastan, dicen contrastar ciertas informaciones. ¿Hay alguien que le preocupe contrastar las informaciones, los mensajes o las cuentas de estos individuos, de estos depredadores sexuales? Yo no tengo constancia de que ninguna red social ni ninguna plataforma digital mirara a lo largo de todos estos años ningún perfil de Félix Esteban Manrique. Él iba cambiando de nombre, iba cambiando su foto, iba cambiando su profesión y su perfil, iba cambiando absolutamente todo, pero no porque le cerraran las cuentas. Lo iba cambiando porque le iban detectando, le iban descubriendo. Algunas víctimas iban poniendo mensajes en internet apuntando directamente a que él era un estafador, a que era un embaucador, a que era un depredador sexual incluso. Y entonces las propias chicas, las propias niñas, mujeres, jóvenes, iban alertándose unas a otras sobre él. Por eso él cambiaba de identidad, cambiaba de cuenta e incluso a veces cambiaba de plataforma o de red social a la hora de captar a otras chicas. Pero no porque le cerraran ninguna cuenta, yo no tengo constancia de que ni que le cerraran ni que reportaran ninguna de sus perfiles. ¿Tienes constancia de que el Ministerio de la Igualdad está haciendo algo, por ejemplo, en favor de estas niñas? ¿Haya tenido algún tipo de iniciativa para frenar este tipo de explotación infantil? Sé que en Perú fue el Ministerio de la Mujer el que se movió y el que junto con una fiscal de trata de personas, una fiscal muy valiente porque fue la que se remangó y la que investigó y la que mandó a la policía a indagar, ¿no?, sobre este sujeto allí en Perú, cosa que no se había hecho en España. El Ministerio de la Mujer y la fiscal de trata de Perú, sí. Aquí en España es que cuando se abrió la causa contra Manrique en un juzgado de Elche, en el juzgado número 1 de Elche, es que Manrique ya estaba detenido y las víctimas, como Patricia, estaban ya rescatadas en Perú. Bueno, pero digo, va a haber otros casos, ¿no? El de Patricia podría haber servido, el de Patricia Aguilar podría haber servido para generar un debate, una discusión, generar proyectos e iniciativas, pero ya vemos que no ha sido el caso. Bueno, simplemente ¿cómo te llegó el caso? Tú estabas en Interview y tú Sí. tú contaste por primera vez, pero si mal no recuerdo, dices que nadie escuchaba, que ningún medio quería hacerse eco de esta noticia. Yo trabajaba efectivamente en 2017, cuando desaparece Patricia, trabajaba en la revista Interview. Nos llega el caso porque la familia ya había acudido a la policía, les habían dicho que poco podían hacer, había ido a la fiscalía, poco se podía hacer. Habían acudido algún que otro medio de comunicación ya y bueno, lo que les habían dicho, siempre según la familia, es que las sectas, el tema de las sectas, la población española no está muy sensibilizada con ese tema, parece que no ocurre rara vez o lo tenemos asociado a algo del pasado o algo de otros países. Aquí a nuestros niños y a nuestros hijos no les ocurre. Y de alguna manera le habían dado un portazo, ¿no? En algún medio de comunicación les habían dicho que eso no interesaba, que no era un tema que interesara y habían creído, sobre todo los medios más cercanos, los primeros medios a los que acudía la familia, se habían creído la versión inicial de la desaparición voluntaria y de que Patricia quizás se había marchado con algún noviete, algún chico, y que, bueno, que volvería pronto. Se había marchado seguramente de fiesta o con algún chico y volvería pronto a casa. Entonces la familia acudió a nosotros verdaderamente desesperada
para que de alguna manera, el último recurso ya que le quedaba era acudir a los medios de comunicación a intentar, primero, que se les escuchara y segundo, que alguien, no sabían bien quién, porque era una familia normal y corriente, nunca había tenido ningún problema con la justicia, no sabían bien a quién tenían que acudir más, que alguien, quien fuera, que hiciera algo. Bueno, pues, ¿cómo está Patricia? ¿Qué sabemos hoy de esta niña? ¿Ha podido salir adelante? Sé que, bueno, hay una preciosa carta al final del libro, que tampoco vamos a desvelar su contenido, pero que habla de quién fue la persona que le dio más fuerza, quién le permitió salir adelante, quién pudo creer y tal. ¿Sabes algo sobre ella y su familia? ¿Cómo están ahora? Sí, sí, yo estoy en permanente contacto con ella y con la familia y la verdad que está muy bien, está feliz, sobre todo, como dice su prima, ¿no? Está a salvo, que eso es mucho decir, porque su vida ha corrido peligro durante 1 año y medio. Y está volcada en su hija, en la crianza de su hija, ha vuelto a estudiar, estudia un ciclo formativo, ella ahora solo quiere, todo el tiempo quiere ser mejor, ¿no? Correr y ser mejor por su hija, para darle un futuro mejor a su hija, que fue al final el principal aliciente para salir de ahí. ¿Cuándo tomó conciencia ella de lo que le había pasado? Porque esta es una historia de alguien que, o sea, esta chica cae en las redes por amor, no cae por la creencia, por algo espiritual o por algo. Eso es secundario. Ella estaba locamente enamorada de este tío, ¿no? Bueno, yo una de las primeras cosas que me doy cuenta cuando empiezo esas entrevistas personales con ella para hacer este libro es que no hay que infravalorar el componente espiritual, ¿eh? Él se presenta como un guía espiritual desde el primer momento y la anima, le dice que, bueno, que el mundo tal y como lo conocemos va a terminar, el mundo tal y como lo conocemos. De hecho, le cita, que te sonará, nos sonará a todos, le cita que quizá venga alguna pandemia, alguna guerra que cambie el mundo tal y como lo conocemos. Imaginemos lo que supone eso, ¿no? Para una persona que previamente ya cree en ese tipo de cosas. Imaginemos ahora qué estará pensando Patricia y tantas chicas como Patricia a las que sus guías espirituales les habían dicho que venía una pandemia mundial y que cuidado con el mundo como lo conocíamos. Ella en ese momento que está perdida, falta de referentes y con ese duelo, él se presenta como un guía espiritual y religioso y se ofrece a ayudarla de algún modo a seguir ese camino, ¿no? Hacia a ser mejor, hacia ser una de las elegidas de ese nuevo mundo y hacer el mundo mejor. Luego es verdad que en un tiempo muy corto él la enamora. Él la enamora primero a través de esa admiración de él ser un ser inteligente. Él tiene una respuesta a todo. A todo, a todo, a todo. Él no deja ningún vacío, no deja ninguna ausencia, ninguna carencia, ni afectiva ni emocional, ni tampoco, como te digo, a nivel informativo y a nivel de apoyo intelectual. Claro. Y bueno, y así fue como ella cayó en esa red. ¿Y cuándo se da cuenta de lo que ha vivido? ¿Cuándo tarda en darte cuenta? ¿Cuánto tarda en darse cuenta? Es un proceso lento, es un proceso muy lento. Pensemos que ella habla con este tipo por internet a lo largo de 1 año y medio. Hasta el 1 año y medio no se va de casa. Él es muy listo y sabe que la ley puede tener problemas legales si hace que ella se marche cuando es menor de edad. Así que hace que Patricia cumpla la mayoría de edad y ya cuando cumple los 18 ya vente a Perú conmigo. 1 año y medio a través de internet hablando con él, otro 1 año y medio en Perú viviendo con él, en las condiciones que ya conocemos. Ella regresa a España y es 2 meses después cuando ella va con su familia en un coche camino de Marbella, camino de esa primera sesión con un psicólogo especializado en manipulación y en grupos sectarios, cuando ella empieza a darle vueltas a algo que de manera inconsciente ya estaba en ella, ¿no? Porque ella, de algún modo, por todo lo que vive con él, por todos esos abusos y esos malos tratos que vive en Perú con él, ya ha ido en ella despertando esa duda, ese sentir que algo va mal, pero no sabes bien qué, y tampoco sabes cómo salir de ahí. Y es cuando va camino de esa primera sesión con su psicólogo, cuando ella se lo plantea por primera vez y empieza a pensar, bueno, ya los medios de comunicación apuntaban a que era una secta, ¿no? Yo no me siento identificada con que he estado en una secta, pero sé que algo ha pasado, que empieza a sentir esa necesidad de hablar con alguien. Y la verdad que lo dice su psicólogo, ¿no? Y lo cuento en el libro, a partir de ahí sí fue todo mucho más rápido. Una vez ya no estaba bajo la influencia de su captor
y una vez se encontraba lejos y con todas sus necesidades cubiertas, es decir, había comido, había dormido, estaba arropada por su familia, se sentía a salvo, sabía que nadie iba a encerrarla en un psiquiátrico, porque, por cierto, su captor le había dicho que cuando la encontraran y la rescataran, si ella volvía con su familia, la iban a encerrar, le iban a quitar a su hija y a ella la iban a encerrar en un psiquiátrico. Ella acabó creyendo firmemente en que eso iba a ocurrir. Por eso ella tenía tanto miedo, ¿no?, cuando la rescatan y se la traen de vuelta. Pues Vanessa Lozano, darte la enhorabuena por este libro, Hágase tu voluntad, de la colección Sin Ficción de la editorial Al Revés. Y bueno, esperemos que de aquí en adelante este libro sirva para, sobre todo para que nuestras autoridades tomen nota del problema de la exposición, tanto feminismo, tanta igualdad, tanta historia, pero aquí hay un montón de jóvenes que son carne de cañón de estos depredadores sexuales y parece que nadie hace absolutamente nada. Yo no quisiera estar realmente en la piel del calvario que tuvieron que vivir esos padres. Muchísimas gracias, Luis, por vuestro interés. Bueno, gracias a ti. Y en Periodista Digital vamos a hablar de economía y lo vamos a hacer con una persona que en su momento recordarán la crisis del 2008, tuvo muchísimo protagonismo porque dio muchísimas y avisó de lo que iba a pasar. Ahora quizás también nos esté lanzando un mensaje de advertencia. Ha sacado un libro interesantísimo que se llama Capitalismo 1679-2065, una aproximación al sistema económico que ha producido más prosperidad y desigualdad en el mundo. Es el profesor Santiago Niño Becerra. Don Santiago, gracias por atendernos. A ustedes. Bueno, ¿qué es a ver, ¿cómo puede ser un sistema económico que dé prosperidad y desigualdad a la vez? Bueno, a ver, sí que es posible, pero no a la vez. O sea, es decir, no al mismo tiempo y no a todos. Me explico. Si analizamos al sistema capitalista, si analizamos lo que ha sucedido en estos más de 2 siglos del sistema capitalista, nos encontramos con que ha habido una época que ha sido esplendorosamente favorable, que fue la época que va desde el final de la Segunda Guerra Mundial, principios de los años 50 hasta los años 80. Fueron 30 años absolutamente espectaculares. En casi todo el mundo, no en todo, pero en casi todo el mundo. Es una época que, aunque parezca increíble, en países como Uganda, África en general, se creció, y se creció bastante. Fuera de esos años, es decir, finales, todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la verdad es que la desigualdad era muy fuerte. Y ahora, de alguna forma, también hemos vuelto a un periodo en el que la desigualdad está aumentando. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 1926-27, el 1% de la población controlaba el 25% de la riqueza. Luego fue esto cayendo debido a las políticas redistributivas que se pusieron en marcha, y ahora a partir del año 73-74 volvió a crecer, y hoy en día la desigualdad es hoy en Estados Unidos igual que la que era en 1926-27. Es decir, que el capitalismo, por conveniencia para el propio sistema, es capaz de proveer abundancia y proveer igualdad, mucha igualdad, pero a la vez es capaz o es posible que se produzca una gran desigualdad y una gran pobreza. Sí. Pero donde se crea pobreza, por ejemplo, yo vengo de un país muy pobre como es Argentina, que tiene el 47% de pobreza. Ahí yo le puedo asegurar que ahí lo que falta es capitalismo. Ahí lo que sobran son políticos, burocracia, Estado. Ahí lo que no hay son empresarios y propiedad privada. Bueno, a ver, claro, por eso decía que hay unos sitios y hay otros. A ver, en Latinoamérica, usted ha hablado de una zona que es muy problemática. En Latinoamérica en general, de hecho, hay muchos rasgos comunes entre los países latinoamericanos. En Latinoamérica hay una clase que
tiene básicamente la riqueza y luego, como usted apuntaba, no hay una transmisión empresarial que genere crecimiento. Hay un dato que para mí es muy significativo y es que en todos los países latinoamericanos los dos principales productos que generan los ingresos por exportación son commodities, son materias primas. Entonces esto te da una idea de que donde está el valor, que es en la industria, en la tecnología, en la investigación, no hay ningún país latinoamericano que sea líder. No lo... Sí, perdón, profesor, termine. Entonces, claro, esto también, por ejemplo, de alguna forma pasa en España. Lo que pasa es que no con las materias primas, sino con el turismo y con el ocio. Entonces, claro, falta... Yo creo que Latinoamérica, para resumir, ya que nos hemos centrado en Latinoamérica, le ha faltado completar su fase de entrada en el capitalismo, por bastantes razones. Bueno, hubo países latinoamericanos que fueron extraordinariamente ricos. El caso de Argentina del fin del siglo XIX, principio del siglo XX, Venezuela, México quizás un poco menos, Cuba tuvo una etapa también esplendorosa y fueron sistemas estatistas, sistemas donde el Estado tenía un peso prácticamente expropiatorio, lo cual acabó con esa riqueza y a partir de ahí décadas y décadas de decadencia, ¿no? Entonces, realmente ahí, insisto, creo que lo que se echa en falta es más capitalismo. Hace falta, sí, pero a ver, el capitalismo tiene que venir acompañado de posibilidades. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, cojamos un país que para mí es paradigmático en cuanto a hacer bien las cosas. Dinamarca, por ejemplo. Dinamarca es un país que tiene muchísimo know-how, una productividad altísima, industria de alto valor añadido, su energía, han sabido evolucionar hacia las energías limpias. La población toda habla inglés perfectamente. Es un país que desde hace años lleva profundizando, digamos, en el capitalismo bueno. Yo entiendo que España, por ejemplo, para seguir en Europa, no ha hecho esto. Entonces, claro, evidentemente, la distancia que existe entre Dinamarca y España es abismal, evidentemente. Yo creo que con Latinoamérica pasa un poco lo mismo. Es decir, ha faltado esa fase en la que el capital ha puesto a favor de la tecnología y de la innovación haya hecho que el PIB dejara de estar basado tanto en commodities y pasara a estar basado más en productos de alto valor añadido. Profesor, ese argumento yo lo he escuchado bastante en mucha gente que cree que a lo largo de los años, a lo largo de las últimas décadas, España ha dejado de lado las industrias, ha dejado de lado cierto sector económico, a partir sobre todo del ingreso a la Unión Europea. Este era un país donde había mucha industria, donde había ciertos sectores en los cuales eran pioneros y ya a partir de ahora fueron paulatinamente desapareciendo y nos hemos quedado prácticamente en turismo y en servicios. Más allá de algunos milagros económicos, como puede ser el de Amancio Ortega o el de algunas zonas donde sí que hay ahí, pero son bolsas, ¿no? Son bolsas, no es una constante, sino que son bolsas. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿A quién le tenemos que echar la culpa? A ver, bueno, yo como anécdota, pero usted piense que España, en democracia, porque claro, esto hay que matizarlo, ¿no? En democracia España tuvo un ministro de Industria que dijo que la mejor política industrial es la que no existe. Entonces yo creo que esto, a partir, como yo creo que usted lo ha acotado muy bien, desde principios de los años 80, en principios mediados de los años 80, España tuvo que hacer una reconversión industrial porque tenía una industria que necesitaba mucho capital para modernizarse.
toda la época de reconversión industrial de la industria blanca, de la industria marrón, de la siderurgia, naval, etcétera, etcétera. Es decir, hacía falta muchísima inversión y se apostó por algo mucho más sencillo, que es el turismo. Es decir, es mucho más sencillo renovar una siderurgia para especializarla en acero de alto valor añadido. Es mucho más complicado, quiero decir, hacer esto que no construir un hotel para 400 habitaciones, llenarlo con turistas, vaciarlo, volverlo a llenar, vaciarlo, etcétera, etcétera. Es mucho más sencillo construir un hotel. Entonces, España tenía sol, tenía playas, el carácter español es muy abierto, no se pensó en un turismo de alto valor añadido, se pensó en un turismo de clase media, y entonces España empezó a basar su economía en este tipo de turismo. Usted piense que el 28% del PIB de España lo forma el turismo, más el ocio, más la restauración, más la hostelería y más el transporte. Bueno, es lo que no le gusta a la izquierda. O sea, ha escuchado al ministro Garzón diciendo que eso no genera valor añadido ni nada. Bueno, a mí me parecen también unas palabras bastante irresponsables teniendo en cuenta del aporte que dan esas industrias al PIB, ¿no? ¿Usted opina lo mismo? No, yo lo que creo es que España tenía que haber hecho lo que ya se dijo en los 90 que había que hacer y no se hizo, que es apostar más por el turismo de más valor añadido. O sea, usted piense, por ejemplo, que va al Hotel Negresco de Niza, cada barman sabe hacer 40 combinados al menos y habla 3 idiomas. En España, ¿cuántos camareros conoce usted que hablen 3 idiomas? Bueno, yo no conozco a esos camareros, pero sí le puedo decir que si no fuera por el otro turismo, algunas zonas de España, pues en este momento serían un erial. Es decir, claro, tampoco hay que ponerse tan exquisito con el turismo que viene. No. Es decir, a veces, pues cada zona puede tener el turismo que tiene. Si usted quiere un turismo de lujo, pues se puede ir a ciertas zonas de Andalucía o tiene Ibiza, que Ibiza es el segundo sector top en lo que tiene que ver con el turismo más caro. No hay después, creo que va después de Saint-Tropez, con lo cual hay varios tipos de turismo. Pero yo creo que España tenía que haber, o sea, de los 82 millones de turistas que vinieron a España, estoy totalmente de acuerdo con usted, de los 82 millones de turistas que vinieron a España el año pasado, en el 2019, la mayoría era del turismo de más baja calidad. Yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo a principios de los 90 que en Baleares, sobre todo en Mallorca, se dijo que había que hacer una reconversión hotelera. No se hizo. Es decir, se han ido aparcando cosas que hubieran sido muy necesarias hacerlas. Y no se han hecho. Bueno, le quiero preguntar por un documental de Netflix que a usted le ha gustado y a mí también, que se llama American Factory, que lo cita usted en el libro. Sí. Yo no sabía que lo había producido Barack y Michelle Obama, el matrimonio Obama, lo cual es muy curioso. No sé si lo produjeron antes de comprarse esa casa que les costó 11 millones de euros. Después, No lo sé. para que después el matrimonio Obama dé lecciones de desigualdad y de cómo se sale de esta. Pero bueno, ellos ese problema, gracias a Dios, no lo van a tener después de haberse comprado ese chaletazo. Pero, profesor, a mí también me ha gustado mucho ese documental. No sé si sacamos las mismas conclusiones. Es decir, pero es muy sintomático. Es decir, es un país que en un momento determinado, y yo también, pasa en Estados Unidos, en algunas industrias de Estados Unidos, pero también lo he visto, hablábamos de la reconversión, también se puede traspolar a España. En un momento son países que se han quedado, que ya no pueden competir con Asia. Lo que ha pasado en esas empresas es que en un momento, esa parte, a usted recordará cuando van los chinos y dicen, no, es que estos trabajadores americanos tienen las manos muy gordas, es decir, eso les resta agilidad. Y los chinos trabajan como un ejército y los otros están esperando 5 minutos para tomar un café, etc. En un momento determinado, son dos formas de entender el capitalismo y hay una que es más competitiva que la otra. Frente a eso, ¿qué se hace? Bueno, a ver, yo pienso que aún queda una fase más. Es decir, yo pienso que Estados Unidos aún puede, no en todo, evidentemente, pero aún puede en algún aspecto o en algunos aspectos volver a ser más competitivo, evidentemente, de lo que fue incluso de China. Pero eso significa robotizar todo y, evidentemente, el desempleo se disparará. Es decir,
De la misma forma que los iPhones hoy son fabricados en China, los iPhones podrían ser fabricados al 100% en Estados Unidos, pero con todo robotizado. Con lo cual claro, volvería a producción a Estados Unidos, competitiva además, pero no tendría ningún impacto sobre el empleo, porque sería solamente lo fabricarían robots. Yo creo que esta es la última fase que le queda al capitalismo. La fase de aumentar brutalmente la productividad a base de tecnología y disparando el desempleo, claro. Lo que pasa es que, fíjese, ¿qué va a pasar en esos países donde, claro, Asia quizás se lo podía permitir porque tenía una mano de obra, en un momento determinado, una mano de obra muy barata, más una disciplina prácticamente militar, que en esos países donde ya hay prosperidad, donde ya hay una burguesía más acomodada, donde ya hay más unas clases medias más relajadas, pues no la van a encontrar. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en Asia cuando esas clases medias se empiecen o esa burguesía se empieza a relajar y ya no quieran trabajar a destajo como trabajaron sus padres o sus abuelos? Bueno, evidentemente, y yo creo que los dos estamos pensando en China, ¿no? China, yo creo que está delante de un problema, está ante un problema. China ahora quiere darle la vuelta a su modelo, mirar más hacia el interior, pensar más en el consumo interno. Lo que pasa es que para eso hace falta renta. Entonces, claro, la parte, digamos, más oriental de China, en Shanghái, etcétera, etcétera, donde están los núcleos económicos más potentes, pues sí, pero la parte interior, es decir, yo creo que volveremos otra vez a lo que había en la época de Mao, es decir, el crecimiento desequilibrado. China va a tener un problema, pero es que también ese problema se va a traducir en otros países que no solamente en Asia, sino que fabrican también para Occidente. Es decir, yo creo, insisto, que vamos hacia un mundo en el que la productividad va a ser elevadísima, muy elevada, pero con una utilización de factor trabajo muy, muy pequeña. Con lo cual, aquí tenemos un problema, evidentemente. Y en España también, porque en España no tenemos una mano de obra preparada para... es decir, tenemos una mano de obra, pero tenemos una mano de obra muy sindicalizada, tenemos una muy politizada, tenemos jóvenes que salen de estudiar y lo único que quieren es ir a pelearse con la policía en las calles, es decir, quieren vivir de la política, quieren vivir del Estado, que eso es lo que, por otro lado, el mensaje que está lanzando el gobierno social comunista, que es, como usted sabe, enemigo de la propiedad privada y enemigo del capitalismo. Por lo tanto, ¿qué futuro nos aguarda? Bueno, a ver, lo que pasa es que España es un país muy curioso porque al lado de zonas tan deprimidas como puede usted encontrar en Jaén, por ejemplo, hay en la misma España zonas con un nivel productivo y económico extraordinario como son zonas de Guipúzcoa o de Vizcaya o de Álava. En Álava, por ejemplo, yo he estado varias veces, hay un polígono industrial al lado de Vitoria, especializado en robótica, que fabrican para todo el mundo, hacen diseños que se exportan a todos los países y realmente están en otra galaxia. Entonces, en España usted se encuentra eso y luego se encuentra en zonas de Jaén o de Badajoz totalmente deprimidas, ¿no? O sea, son dos contrastes. ¿Qué es lo Estoy que de acuerdo. ¿Y qué falla ahí? Bueno, ¿Qué falla ahí? ¿qué falla? Bueno, lo que falla es que en Guipúzcoa, por seguir con Guipúzcoa, ha habido, en primer lugar, ha habido un capitalismo industrial desde el siglo XIX que se ha preocupado en reinvertir y en innovar. Y por otra parte, tuvieron un presidente de la comunidad autónoma vasca llamado Ardanza, que este señor apostó totalmente de forma consciente por potenciar la innovación y un modelo industrial de alto valor añadido. En Jaén o en Badajoz llevan siglos apostando por exportar aceite a granel, encima no se han preocupado de, por la razón que sea, de darle una marca y darle un valor y evidentemente, claro, la diferencia entre los dos será creciente.
Usted piense una cosa. Cuando los musulmanes fueron expulsados de España, cuando fueron expulsados de España, había zonas de Andalucía que tenían una productividad agraria, esto está estudiado, tenía una productividad agraria que era espectacular. Espectacular. Eso se dejó arruinar. ¿Por qué no se siguió desarrollando, potenciando eso? Hoy España podría ser una potencia agraria. Zonas de España podrían ser potencias agrarias, pero de agricultura capitalizada. Esto no ha sido así. Otras zonas de España sí que se han potenciado. Claro, evidentemente ha habido gobiernos que no han ayudado. Y claro, nos encontramos con lo que nos encontramos. Hoy España es un país realmente muy diverso, o sea, muy diverso y con zonas muy opuestas realmente. Podría decirse que en España lo que hay son bolsas de innovación. Sí. Bolsas de innovación. En lugar de encontrarse con zonas de innovación, no, tenemos bolsitas de innovación. Sí, claramente. Pero claro, antes hemos dicho que el PIB de España lo compone turismo, no sé qué, etcétera, etcétera. Bueno, pero en Beasain, por ejemplo, que está en Guipúzcoa, hay un clúster ferroviario con la empresa CAF a la cabeza, que es realmente espectacular. Hacen diseños también para todo el mundo. Entonces, lo que digo, unas zonas sí y otras zonas no. Por ejemplo, España era una potencia a nivel naval. ¿Por qué no se potenciaron astilleros especializándose en buques de alto valor añadido? No se hizo. Bueno, porque había que invertir, había que destinar unos recursos. ¿Y por qué no se podía competir con la mano de obra de los asiáticos? Pero por eso le digo, buques de alto valor añadido. O sea, el mejor constructor de yates de alto valor de Europa está en Alemania. En Alemania, un país carísimo. Sin embargo, en Hamburgo hay un astillero al lado de Hamburgo que se hacen buques, que se hacen yates de altísimo valor. Bueno, pues, ¿por qué España no podía tener un astillero de estos? ¿Me está diciendo que aquí preferimos cerrar las industrias y tener contento a los trabajadores y a los sindicatos antes que afrontar lo más difícil, que era reconvertirse e innovar? Por la cara que pone, me está diciendo que sí. A ver, yo esto no lo digo. Lo que yo digo es que aquí las cosas, en España, las cosas podían haberse hecho de otra manera y no se hicieron. ¿Por qué? No lo sé. Porque, oiga, perdón, es que eso es lo que le digo. O sea, yo no digo España no podía competir con Corea para construir petroleros de 300.000 toneladas. Ahí lo teníamos perdido totalmente. Pero España podía haberse especializado en buques de alto valor. ¿Usted cree que la Unión Europea en los últimos 20 años ha sido un lastre o nos ha ayudado? Sí, le digo por qué. Por ejemplo, usted hablaba de la agricultura. Yo le puedo decir que hay zonas en España donde se le paga a los agricultores y a los ganaderos por no producir. No producir. Sí, por quedarse sentados en el sofá. Con dinero de la Unión Europea. Sí. Por reglamentaciones de la Unión Europea hemos dejado de ser competitivos en la industria láctea, en la industria de la pesca, en la industria, hemos cerrado plantas de carbón, hemos cerrado centrales atómicas, hemos cerrado industrias navieras. Le hago una pregunta, Europa, ¿qué quiere? ¿Acabar con nosotros? Bueno, a ver, es que claro, usted ha tocado un sector que es un pecado mortal hablar de él en Europa, que es el sector agrario. Usted piense que el sector agrario europeo está absorbiendo el 35% del presupuesto y, sin embargo, solamente está generando el 2% del PIB europeo. Claro. Lo que pasa es que si usted y yo lo decimos en voz alta, nos cortan la cabeza, porque esto es un tabú. Bueno, a ver, pero la realidad es esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el sector agrario en Europa es un grupo de presión brutal. En consecuencia, claro, oiga, se ha dicho, no sé si lo ha oído esto, pero es una caricatura, que 800.000 agricultores franceses deciden el presidente de Francia. Bueno, es un chiste, pero de alguna forma esto está indicando el poder que tiene la agricultura en Francia, los agricultores. A España
ser miembro de la Unión Europea, ser miembro del euro, le ha servido para una cosa, eso sí que ha sido positivo. Si España no hubiese sido miembro del euro, España hubiese suspendido pagos hace años ya. Por la moneda. Exacto, exacto. El euro ha hecho de paraguas a España. El euro ha hecho de paraguas. Piense usted que el 65% de las ventas exteriores que hace España las hace Europa. Entonces esto ha sido evidentemente una ventaja. Esto ha sido una ventaja. Y también, y esto yo creo que cada vez va a ser más, Europa le va a decir más a España lo que tiene que hacer. Con lo cual le va a hacer de alguna forma el trabajo a muchos políticos que estén en el gobierno. Uy, qué mal suena eso, profesor. Qué mal suena eso. Bueno, profesor don Santiago Niño Becerra, ha sido un placer. Este libro es el que hay que leer, Capitalismo 1679-2065. Profesor, gracias por estar con nosotros. A ustedes, hasta luego. Buenas tardes.